En la historia de Europa, pocas rivalidades han sido tan intensas, tan cargadas de drama político, religioso y personal como la que enfrentó a dos mujeres que marcaron el rumbo de su tiempo: Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, reina de Escocia. Dos reinas, dos destinos, dos visiones opuestas de lo que debía ser el poder en un mundo dominado por hombres. La suya no fue simplemente una disputa entre primas lejanas, fue un choque entre religiones, entre tradiciones, entre legitimidades y entre dos formas de gobernar que terminaron influyendo no solo en Inglaterra y Escocia, sino en el futuro mismo de Europa. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre estas dos reinas no solo es fascinante, sino que explica cómo se forjó el mundo moderno. Para comprender esta historia, tenemos que viajar al siglo XVI, una época turbulenta, donde la religión lo decidía todo. Inglaterra había roto con Roma gracias a Enrique VIII, padre de Isabel, que creó la Iglesia Anglicana y se proclamó jefe supremo de la misma. Esto dividió a Europa, pues muchos reinos permanecían fieles al Papa y al catolicismo. María Estuardo, nacida en 1542, fue desde niña la reina de Escocia y creció en un ambiente católico. Su vida desde muy pequeña estuvo marcada por la política internacional. Prometida en matrimonio al delfín de Francia, vivió en la corte francesa, refinada, católica y poderosa, y se convirtió en reina consorte de Francia durante un breve periodo. En contraste, Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, creció en circunstancias muy diferentes. Marcada por el estigma de la ilegitimidad tras la ejecución de su madre, Isabel aprendió desde temprano a desconfiar, a sobrevivir y a moverse con cautela en una corte peligrosa. Su hermana, María Tudor, la había mantenido bajo sospecha, pero tras la muerte de esta, Isabel ascendió al trono en 1558 como una monarca protestante decidida a consolidar el poder inglés bajo la nueva fe. Aquí comienza el verdadero enfrentamiento. Isabel sabía que muchos católicos la consideraban ilegítima y que, según las leyes dinásticas, María Estuardo tenía un reclamo aún más fuerte al trono inglés. María era nieta de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII, lo que la convertía en descendiente directa de la dinastía Tudor. Para los católicos era la reina legítima de Inglaterra. Este detalle dinástico encendió la mecha de una rivalidad que iba a durar décadas. A lo largo de los años, mientras Isabel fortalecía su posición en Inglaterra, enfrentando conspiraciones y presiones internacionales, María Estuardo atravesaba un camino de tragedias personales y políticas. Tras enviudar del rey de Francia, regresó a Escocia, donde se enfrentó a una nobleza dividida, hostil y con fuerte influencia protestante. Su matrimonio con Henry Stuart, Lord Darley, acabó en desastre. La relación se volvió tormentosa y violenta, y su asesinato en 1567 en circunstancias sospechosas colocó a María en el centro de un escándalo político. Poco después, su unión con James Hepburn, conde de Bothwell, sospechoso del asesinato de Darley, terminó por hundir su reputación. Los nobles escoceses la obligaron a abdicar en favor de su hijo, Jacobo VI, apenas un bebé. Desesperada, María huyó hacia Inglaterra, buscando refugio en su prima Isabel. Pero lo que parecía una salvación fue, en realidad, el comienzo de su condena. Isabel I nunca confió plenamente en María. La veía como un peligro latente, un estandarte en torno al cual los católicos podían organizar conspiraciones para deponerla. Durante casi 19 años, María Estuardo permaneció prisionera en diferentes castillos y mansiones inglesas. Durante ese tiempo no dejó de conspirar, o al menos fue acusada una y otra vez de hacerlo. Cartas interceptadas, complots frustrados, intentos de asesinato contra Isabel, todos terminaban apuntando, directa o indirectamente, hacia María. Aquí la historia se vuelve cada vez más oscura. Isabel I, aunque firme en su poder, se mostraba reacia a ejecutar a otra reina, a una par suya. La ejecución de un monarca no era un simple acto de justicia, era un terremoto político con consecuencias imprevisibles.
pero los años de intrigas y conspiraciones llevaron a un punto de no retorno. El famoso complot de Babington, descubierto en 1586, fue la gota que colmó el vaso. María fue acusada de haber dado su aprobación al plan para asesinar a Isabel. El juicio fue inevitable, y aunque la evidencia era debatible, el veredicto fue contundente. Traición. En 1587, tras mucha vacilación, Isabel firmó la orden de ejecución. El 8 de febrero de ese año, María Estuardo fue conducida al cadalso en el castillo de Fotheringhay. Vestida de rojo, el color del martirio católico, se despidió con dignidad. Con su muerte, Isabel eliminaba a su rival más peligrosa, pero también habría una herida política que resonaría durante décadas. La ejecución de María provocó la furia de los católicos europeos y sirvió como uno de los catalizadores de la Armada Invencible que Felipe II de España enviaría contra Inglaterra en 1588. Isabel, sin embargo, supo enfrentar ese desafío y consolidar su poder. Su reinado, que duró 45 años, fue conocido como la Edad de Oro Isabelina, un tiempo de estabilidad relativa, florecimiento cultural con figuras como William Shakespeare y expansión naval que sentó las bases del futuro imperio británico. María Estuardo, por su parte, aunque derrotada en vida, dejó un legado inesperado. Su hijo, Jacobo VI de Escocia, se convirtió en Jacobo I de Inglaterra tras la muerte de Isabel en 1603, uniendo las coronas de Inglaterra y Escocia bajo una sola dinastía. En cierto modo, la sangre de María terminó heredando aquello por lo que tanto luchó. Y es aquí donde la historia alcanza su máxima ironía. Isabel, que pasó gran parte de su vida luchando contra la sombra de María Estuardo, terminó siendo sucedida por su hijo. Dos reinas, dos destinos, dos formas de gobernar que chocaron de manera brutal. Isabel I, la reina virgen, la estratega política que consolidó el protestantismo y fortaleció Inglaterra, y María Estuardo, la reina trágica, envuelta en amores fatales, intrigas y derrotas, pero cuyo linaje terminaría dominando el futuro. La suya fue una rivalidad que trascendió lo personal. Fue la lucha entre catolicismo y protestantismo, entre legitimidad dinástica y pragmatismo político, entre tradición y modernidad. Una historia que, más de 4 siglos después, sigue fascinando porque refleja las tensiones universales del poder, la ambición y el destino. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes por qué esta historia merece ser recordada y contada. Porque detrás de los nombres de Isabel y María no solo hay 2 reinas, sino 2 símbolos de la Europa renacentista, de sus pasiones, sus traiciones y sus sueños de grandeza. Y ahora, dime, ¿quién crees que fue la verdadera vencedora de esta batalla? ¿Isabel, que mantuvo el poder hasta el final? ¿O María, cuyo hijo heredó el trono inglés? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más historias sorprendentes de la historia universal. Y no olvides compartir este video para que más personas descubran cómo la rivalidad de 2 reinas cambió para siempre el rumbo de Inglaterra y de Europa.